Muy buenos días, queridos televidentes. Gracias por la gentileza de su sintonía. Como saben, siempre lo agradecemos porque que ustedes dispongan cada sábado a las 10 de la mañana esos 45 minutos para compartirlo con nosotros es un privilegio. Como el privilegio que yo tengo hoy de que me acompañe un gran ser humano, una dominicana ejemplar, buena profesional, buena madre, buena hija, buena esposa, que sabe equilibrar su vida por lo que yo observo, y usted también se va a dar cuenta. Ante todo, yo le quiero decir que fue considerada dentro de un grupo de mujeres poderosas, como yo, oyó bien, mujeres poderosas por la revista Forbes. Y oiga qué hermosa descripción. Es una de las voces jóvenes más potentes del periodismo de opinión, que destaca por su planteamiento en temas relacionados a los derechos humanos y empoderamiento femenino. Se desempeña como subdirectora, ya lo voy a decir, del periódico Hoy Digital, a la vez que participa en programas de radio, televisión, como El Sol de la Mañana, con los demás jóvenes que le acompañan, y forma parte de la Junta Directiva de Profamilia, como usted sabe que es una organización sin fines de lucro que trabaja por la salud integral de la mujer. Ya usted sabe de quién yo hablo, Millicent Uribe, bienvenida. Muchísimas gracias, Manuel. De verdad que me siento como en casa. Esta es tu casa. Me siento como y para en mí casa. un honor. Tú sabes que honestamente yo te admiro mucho, te respeto mucho. Señores, Millicent es una de las voces más honestas con la que se cuenta en la República Dominicana a nivel de comunicación periodística. Una investigadora innata, una mujer que no compromete sus principios por nada, revolucionaria, feminista, súper educada, súper preparada y con una familia hermosa. Yo los admiro mucho, Millicent. Ay, Manuel, pero tú me vas a hacer sonrojar con esa descripción. Muchísimas gracias, querido amigo, por esas palabras. Sí. Aquí a tus órdenes. Bueno, Millicent, tú sabes que yo estuve viendo temas que tú has estado tratando. Y hay algo que me gustaría que nos hable lo más extenso posible que tú creas. ¿Cómo tú ves el país? Uf, una gran pregunta esa. Mira, Manuel y amables televidentes, reitero el agradecimiento que hace a Manuel por la gentileza de su sintonía para esta conversación. Yo siento que después de que el presidente retiró el proyecto de reforma fiscal, se ha producido una especie de vacío en el país. Noto que hay una especie de incertidumbre. Fíjate que después de ahí, básicamente lo que ha pasado es que el gobierno ha venido enfrentando una serie de medidas desacertadas que han generado sus ruidos, sus escándalos, pero no se siente que el oficialismo ahora mismo tenga el timón del barco. A mí me preocupa porque noto el gobierno disperso, veo que no hay una coordinación, no noto los temas prioritarios, siento que hay una desconexión entre la agenda oficialista y las necesidades puntuales de la gente. En mi opinión, aquí hay varios temas que son importantes, pero creo que hay que priorizar, porque no es verdad, Manuel, que ningún gobierno de ningún país del mundo puede resolver todos los problemas. Pero aquí cualquier... Por lo menos no tan pronto como los dominicanos estamos queriendo que las cosas pasen. No, y como necesitamos. Y como necesitamos. A veces yo escucho a los políticos, el otro día uno prácticamente que me echaba un boche porque yo le preguntaba que cuándo íbamos a ver resultados en un tema y me decía, no, porque ustedes lo quieren todo rápido. Digo yo, no es que lo queremos rápido, es que hay gente que necesita que problemas que son estructurales, que son históricos. Y tienen necesidades históricas. Claro, y necesitamos que en algún momento se resuelvan. Entonces, en mi caso, yo creo que aquí, por ejemplo, el tema de la salud es un tema prioritario, el tema de la calidad de la educación, el tema del orden en el tránsito. Manuel, pero en esta ciudad uno casi no puede trasladarse de un lugar a otro. Después de las 4 de la tarde es mejor quedarse en la casa. Claro, y sin embargo tú el gobierno no tiene ahora mismo un plan o no lo ha presentado, ojalá que sí que lo tenga, para resolver este problema de estos entaponamientos, pero no solamente el tema de los entaponamientos, el desorden, el caos, que alguna gente lo verá como que un punto de comodidad. No, Manuel, eso implica temas, por ejemplo, como los accidentes de tránsito.
Aquí anualmente 3.000 personas mueren en accidentes de tránsito. Creo que es un dato que debe motivar la acción y la O preocupación. sea que tú nos estás diciendo, Millicent, que el tema de los entaponamientos es la gravedad de ese caso, es más que estar perdido en el tiempo, es que hay una Claro, consecuencia por supuesto. paralela. Exactamente, que es Claro. un tema de salud pública Sí. y que al final también es un tema económico, porque al final se trata a veces de que quienes pierden la vida son quienes son los proveedores o las proveedoras de los hogares. Cuando hay accidentes de tránsito y gracias a Dios no llegamos a mortalidades, pues entonces implica personas que tienen que durar mucho tiempo en los hospitales y en las clínicas. Y en el caso de los hospitales, el gobierno tiene que gastar, en este caso sería una inversión, invertir en esa persona. Entonces, al final, son muchas las consecuencias. A esto se suma que entiendo que en vez de estar concentrados y concentradas en esa agenda de prioridades, de urgencia, yo ahí también agregaría, por ejemplo, el tema de la seguridad ciudadana, pero creo que de los pocos temas en el que hay luces, en el que yo he visto, he dado seguimiento a los datos, como me gusta para opinar, y veo que hay mejoras importantes. Hay un proceso de reforma policial que poco a poco ha ido marchando. Mira, por ejemplo, el tema de la reunión que se hace los lunes de la mesa de seguridad. Eso es una medida positiva. ¿Por qué? ¿Tú sabías que aquí en las instituciones públicas no hay costumbre de trabajar de manera mancomunada? Aquí hay instituciones públicas, Manuel, que no se juntan y algunas que no se juntaban. Entonces, en esa mesa de seguridad que se hace los lunes, va el Ministerio de Interior y Policía, van las distintas fiscalías, va la policía como tal, y ahí se trabaja de manera coordinada, se revisan los datos y eso está dando resultados. Pero, amén de ese tema, en los otros no veo luces, no veo mejoras y por el contrario lo que veo es a un partido de gobierno que de manera muy extemporánea y con muy mal gusto está adelantado en un proceso político de cara al 2028. Ellos están gobernando como el que está preparado para unas primarias inmediatas. Exacto. Ellos están en primaria. Claro. Lo cual desvía la atención de su gestión. Claro. Porque ellos deberían estar trabajando, olvidándose de eso. Sí, y han dejado... O sea que tú entiendes como yo, lo reconozco, que fue un error del presidente haber declarado en ese momento, aun cuando él sepa que él no va a reelegirse porque la Constitución se lo prohíbe, pero él debió reservarse eso, dada la idiosincrasia del dominicano, sobre todo de nuestros políticos. Mira, yo creo que el presidente lo han dejado solo. El presidente Luis Abinader está enfrentando una soledad del poder de manera prematura. Todos los líderes en algún momento pasan por esa etapa. Sobre todo cuando ya no pueden ser más presidentes. Cuando ya van a salir de los cargos. Sí. Sin embargo, en el caso del presidente Luis Abinader, pese a que todavía le quedan 3 años, ya al día de hoy, pues está en esa soledad del poder. O sea, tú entiendes que hay un desgaste. De la figura del no. El presidente, cuando estaba en los aprestos de hacer la reforma fiscal, su figura cayó 30, 20 puntos. Sin embargo, después de eso, él ha logrado recuperarse. Pero eso es la figura del presidente. ¿Y qué pasa con el gobierno como tal? ¿Y qué pasa con los demás funcionarios y funcionarias? ¿Esos funcionarios no tienen trascendencia en el pueblo? No, y no pueden depender solamente de los números del presidente de la República. No. Aquí, de manera histórica, los presidentes suelen tener buenos números, buenas imágenes. ¿Tú recuerdas el fenómeno de Danilo Medina? Danilo Medina, a nivel de popularidad, siempre tuvo buenos números. Bueno, su segundo triunfo, un 61%. Sí, en algún momento, claro está, hay medidas que son menos populares y ahí bajan, pero en promedio tuvo en su momento, ¿verdad? Tuvo buenos números. Ahora bien, Manuel, ¿fue un error o no fue un error que el presidente diga que no va a intentar reelegirse? Mira, si lo vemos desde el punto político y sobre todo el punto politiquero y siguiendo la idiosincrasia dominicana, fue un error, porque eso implicó que ya entonces abriera la cantera para que cada quien comenzara a pensar en su proyecto personal. En vez de gobernar. En vez de paralelo con él. En gobernar. Claro. Creo que fue un error. Sin embargo, desde el punto de vista institucional y de la fortaleza de las instituciones, yo creo que fue positivo.
porque va dejando un precedente. Y yo soy de las que creo que en algún momento en este país tenemos que avanzar dentro de lo que es la cultura democrática. El que un presidente diga, mira, yo no voy a intentar, no voy a hacer modificaciones constitucionales para intentar quedarme, eso es importante. Y eso también tiene, de manera externa, ya no viéndolo intrapartido, tiene un efecto importante para la estabilidad institucional, porque tú recuerdas que aquí la tradición y la historia es que los presidentes siempre estaban como que no, pero que sí. Y eso se traduce en incertidumbre. Tiene sus implicaciones en términos políticos, en términos económicos. En términos de inversión. Exactamente, porque eso le da inestabilidad al país. Y déjame decirte algo. La gallina de los huevos de oro aquí en República Dominicana es la estabilidad social. A veces los dominicanos y las dominicanas somos muy pesimistas y no apreciamos las cosas buenas que tenemos. Nosotros ahora mismo en Latinoamérica somos uno de los países con mayor estabilidad política y social. Aquí hicimos unas elecciones y aquí no pasó nada mal, o sea, no hubo ningún enfrentamiento, no hubo cuestionamientos al proceso electoral y a sus resultados. Rápido se supo quién ganó, los opositores reconocieron temprano su derrota, o sea, no hubo esa intranquilidad. En otros países hay crisis, hay destituciones de presidente, de congresos, de parlamentos, entonces eso es positivo y yo creo que el presidente haya, por ejemplo, dicho, mira, yo no voy a aspirar, el que haya modificado la Constitución para esos fines, pues eso también tiene ese efecto positivo. Entonces, aunque por un lado, por el lado político, fatal, a eso también yo le agrego el hecho de que convocara, tú lo recuerdas, cuando convocó dizque los presidenciables. O sea, no, eso para mí también fue una medida totalmente extemporánea. Sí. Para mí él tiene una cuota de responsabilidad en esto que está pasando hoy día. Fíjate que con lo de la reforma, ninguno salió a respaldarlo y apoyarlo. Entonces creo que el presidente está muy solo en ese sentido. Tú tocaste al inicio de tu opinión el tema de la oposición. No se siente una oposición sólida. ¿Por qué? Mira, yo ahí tengo una opinión contraria a ti. Yo creo que la oposición, en sentido general... Bueno, en general sí funcionó en contra de la reforma. Y se ha ido fortaleciendo y posiblemente veamos que se siga fortaleciendo. Sin embargo, yo creo que también la oposición tiene un camino equivocado en el siguiente sentido. Y sigue dividida. Exactamente, y va a seguir dividida. Ese pronóstico del expresidente Danilo Medina de que el que quedara en tercer lugar estaba condenado a extinguirse. Fue profético. Ese pronóstico se va a cumplir, Manuel, tarde o temprano se va a cumplir, se va a cumplir. Entonces, ¿qué pasa? Sobre todo, Milicen, porque esto es una conversación de que en esos partidos que son tres grandes, vamos a decir, PRM que gobierna, la Fuerza del Pueblo que se está cada vez posicionando más, y el PLD, lo que queda del PLD, que algunos dicen el PLD de Danilo. Pero lo cierto es que si esa gente no se une, siguen siendo débiles. Sí, claro. Pero unidad por unidad, o sea, hay que para tú poder hacer una excelente unidad, observación, tiene que tener factores en común y tiene que haber el ánimo y el espíritu. Y eso no pasó ni siquiera en un momento tan clave como un certamen electoral. Ellos, tú recuerdas que hicieron una alianza, la Alianza Rescate RD. Sí. Esa alianza estuvo tan mal construida. Que tú fuiste de las primeras que dijo, si usted no lo escuchó, yo se lo puedo decir, Milicen Uribe fue de las primeras que dijo en Sol de la Mañana del sábado, eso no va a funcionar. Claro. Y diste las razones, ¿por qué? Claro. Por la diferencia, por la estructura. Por Dios. Y el tiempo me dio la razón. O sea, en algunas demarcaciones debieron de concentrarse en lograr esa unión para los cargos que son plurinominales. Eso le daba más posibilidad como oposición a tener una mayor representación en el Congreso. En el Congreso. Fíjate como en el Senado no tenemos, por ejemplo, representación del PLD. No. Y la de la Fuerza del Pueblo es mínima. Entonces yo creo que no se trata de una unidad por unidad. Sin embargo, creo que otro error grave que está cometiendo la oposición política aquí en República Dominicana ahora mismo es lo referente a que se oponen por oponerse. Exactamente, es lo que pasó con la reforma. Exactamente. Que todo el mundo sabe, digo, todo el mundo no lo sabe, pero tú y yo lo sabemos. Claro. Y lo que leemos, investigamos y no nos fanatizamos, claro. Eso no lo creó Luis Abinader. No. Eso viene desde cuando Leonel. Y hay una ley
una ley que manda a ese pacto fiscal y eso el fue eléctrico, el del agua, el de el la de la educación, salud, el de la educación claro, y el exacto. pacto fiscal. Entonces, pero ¿qué pasa? La oposición de manera irresponsable, a veces politiquera, entonces, que simplemente oponerse por oponerse. No, yo creo que hace falta una oposición de contenido. Mira, hoy día los partidos, los liderazgos, los movimientos crecen en función de la agenda que construyen y de cómo esa agenda conecta con los intereses y con las necesidades de la gente. Manuel, aquí los partidos políticos no están siendo los representantes de esas demandas ciudadanas. Y eso ha sido histórico en la historia reciente de República Dominicana. Las principales demandas de la gente, ¿quién ha tenido que salir a la calle a defenderla? Permíteme, por favor, hacer nuestra primera pausa comercial. Para al volver, tú misma responde a esa pregunta. Muy bien, muy bien. Quédese ahí con Millicent Uribe. Usted está viendo qué tronco de periodista tiene la República Dominicana. Puede seguir sus escritos en el periódico Hoy. Es la subdirectora de la parte digital y, como saben, comentarista, participa en el Sol de la Mañana de los sábados. También estás en una radio, ¿no? Sí, sí, sí. En la o sea, que es una Radio. comunicadora 100% 24/7/365. Quédese con Millicent y con Manuel. Volvemos ahora. Millicent decía que nuestros políticos no han cumplido las expectativas del pueblo, pero no son expectativas emocionales, realmente son necesidades. En ese sentido, Millicent, yo tengo una gran preocupación porque yo a veces pienso, estos pueblos castigaron a Leonel, castigaron a Danilo y podrían castigar a Luis Abinader y el equipo del PRM, que realmente en términos parciales está dividido. Porque eso es lo que están cada uno pensando en cuál de los presidenciables, que son más de lo que nosotros nos imaginamos, qué van a hacer, qué cómo lo van a hacer, qué los recursos. Entonces, ¿tú no temes de que pudiera haber en algún momento aquí un cambio tan drástico, sobre todo la juventud que es mayoría votante, y pueda surgir un líder autoritario, un líder que, entre comillas, parezca que tiene las soluciones? Sí, mira, aquí voy a hablar con datos otra vez. Este año el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo publicó una encuesta sobre cultura democrática en República Dominicana. Y los datos son bastante alarmantes porque muestra que República Dominicana está en el marco de hacer ese tránsito hacia una tendencia cada vez más autoritaria. Ahí más del 50% de las personas consultadas dijeron que estaban dispuestas a apoyar un gobierno autoritario. Y en todas las encuestas salía esa respuesta. Ese mismo dato ha salido, por ejemplo, en el Latino Barómetro de las Américas. En Gallup. Todas esas sí, encuestas. Y eso muchas veces habla más de los políticos que de la misma ciudadanía, porque simplemente eso se explica porque no se han llenado las expectativas y no se han llenado las demandas. Y hay gente que está dispuesta a ceder libertades con tal de que se les resuelvan sus problemas. Nosotros tenemos un modelo vivo, Millicent. Aquí la gente habla de Trujillo como que él no hizo nada. Venerando a Trujillo y veneran a Bukele en El Salvador. Y hay esta tendencia de ir girando cada vez más a gobiernos autoritarios porque se están decepcionando de los gobiernos democráticos porque no han cumplido su agenda. Y en ese sentido, pues yo te decía que aquí afortunadamente hasta ahora hemos sabido canalizar correctamente esto. Porque en la historia reciente lo que hemos tenido son movimientos sociales que surgen muy poderosos, que tienen sus demandas y que logran cumplirlas. Y hay que reconocer de la clase política a eso, que en algún momento pues cede ante esas demandas. Está el caso, tú hablabas hace un ratito, de lo que pasó en educación. Es un caso exitosísimo de cómo la población levantó una consigna que implicaba aumentar el presupuesto para educación. Y el gobierno de turno no lo quiso apoyar, tú lo recordarás, lo negaba. Pero se firmó un pacto de los candidatos presidenciales en ese momento y se comprometieron todos a que si ganaban iban a cumplir. Y eso pasó, ganó Danilo Medina, 2012, y lo cumplió. Eso hay que reconocerlo. Cumplió en el sentido de comprar solares, casas para hacer escuelas. Cumplió en la asignación y cumplió en la ley. Ese es el punto de partida. Ya luego, el uso que se le ha dado a ese 4%, totalmente cuestionable. Más del 70%, bueno, eso ha ido cambiando, pero históricamente más del 70%
de ese presupuesto de educación se iba en gasto administrativo. Sigue siendo elevado. En gasto Ahora mismo administrativo. escuchaba yo a Ricardo Nieves, creo que decía que el 69% de ese presupuesto es en gasto. Claro, pero míralo ahí, ese es el dato, Sí. ese es el dato. Y apenas el 5% del presupuesto de educación es el que impacta el eje de calidad Cuando debería educativa. ser al revés. Pero por supuesto, Manuel, Porque que debería ser al es un currículum revés. atrasado. Claro. Nosotros tenemos el currículum educativo para las escuelas públicas y colegios locales, salvo los colegios de élite que tienen un protocolo diferente, pero nosotros tenemos un currículum sumamente atrasado. Claro, claro. Y volviendo al introito que hacías, al plantear la pregunta de cómo tú notabas que hay los liderazgos del PRM están divididos, concentrados más en sus aspiraciones para el 2028, hay que recordarle, o sea, sin 2024 no hay 2028. La fuente de cualquier éxito electoral es una buena gestión gubernamental. Que el pueblo está pendiente. En esos que tienen que concentrarse. Y lo demostraron con el gobierno, por ejemplo, cuando perdió Danilo. No hubo dinero, no. Claro. Y recuerden que vivimos un proceso electoral que se le daba salami, que de gas. O sea, la gente cogía lo que le daba y votaban opuesto. Y ganó Luis Abinader. Así es. Que ganó por ese disgusto. Claro, sí, el voto castigo. El voto castigo. Y también yo siento que, bueno, que ya una vez en el poder, Luis Abinader ha logrado escuchar, por lo menos en lo que tiene que ver manejo de institucionalidad, transparencia, corrupción. Para mí es uno de los puntos positivos de esta decisión. No sé qué tú opinas, pero ahí yo veo avances. Creo que ese es el buque insignia del presidente. No, yo lo había Luis hecho, Abinader. eso que él hace semanalmente. Y la gente pregunta lo que quiere Manuel, preguntar. Cuando Danilo Medina fue presidente, la fuente de Palacio, que como le llamamos los periodistas a las instituciones, son la fuente, ¿verdad? Entonces, la fuente de Palacio fue prácticamente desmontada. O sea, para los medios, para los periódicos, no era rentable ni era aconsejable mandar reporteros y reporteras a Palacio porque el presidente no hablaba. El presidente no hablaba. Entonces, ¿qué él hacía? Un tuit. Porque los tuits, tú sabes que son un entorno de seguridad. El mensaje se produce de manera unilateral y no hay cuestionamientos. Entonces, al presidente Abinader hay que reconocerle, es muy valiente porque él se expone ante preguntas y ustedes ven que ahí van reporteros. Y recurrentemente lo está haciendo. De manera recurrente, sí, así es. Eso yo creo que sí, yo estoy de acuerdo contigo. A mí me parece que él se ha quedado como muy solo, tú lo decías ahorita. Ay, sí, muy solo. Pero él es parte del responsable porque Pero por supuesto. Él no debió dar ese dato tan extemporáneo, debió durar un poco más de tiempo. Aunque él, bueno, yo voy a ver, la Constitución me lo permite, yo no puedo repetir y ya. Pero eso que él hizo de reunir los presidenciables y, según se dice, guiarlos a que tengan de alguna manera búsqueda de recursos, o sea, no puede ser. Ahí están los frutos. Sí, y bueno, también yo creo que el modelo gerencial del presidente Luis Abinader, que tiene sus luces y tiene sus sombras, como todo en la vida, pero dentro de las sombras, pues yo creo que es muy dado a centralizar decisiones, centralizar procesos, centralizar temas. Claro está, cuando yo me digo que me dicen, ¿y por qué pasa eso? Eso también demuestra que el presidente confía poco en algunas personas de su partido y de su entorno. Entonces eso implica que tal vez para tener mayor garantía de que las cosas salgan bien, pues él prefiera manejarlo él. Y eso yo noto de su modelo de gobernar. El presidente es su vocero. El presidente es su ministro de Interior y Policía cuando tiene que serlo. El presidente es el ministro de Economía cuando tiene que serlo. O sea, él se pone al frente de los temas. Eso es centralismo, eso no tiene otro nombre. Sí, ya lo dije, centralización Por más total. que lo queramos adornar, eso es centralización. Claro, pero creo y insisto y reitero que es necesario que el gobierno se centre. O sea, hay demasiada dispersión y tiene que ponerle más atención a los problemas que tiene la gente. Estos problemas que hemos hablado, que no todos se resuelven con recursos. Mira, fíjate, ahora mismo uno de los principales desafíos, tal vez el principal, para ser más precisa y exacta, tiene que ver con la necesidad de recursos. O
Estamos hablando de que había una propuesta de reforma fiscal cuya meta eran los 122.000 millones de pesos. Una propuesta que no surgió, repetimos, en el gobierno del PRM. Yo no soy PRMista en ningún partido, pero eso es parte, como lo hemos dicho, porque este es un programa que educa, es mi meta. Eso tenía años, desde Leonel. O sea, quien realmente debió hacer eso era Leonel. Sí, Y después Danilo. Y después Danilo. Y no lo hicieron y No lo fueron hicieron. irresponsables. ¿Pero por qué no lo hicieron? Porque no lo tiene un hicieron? costo político. Porque no querían pagar el costo político. El presidente Luis Abinader estaba dispuesto a pagar ese costo político. Y para mí fue interesante que él decidiera usar su capital político para eso. Eso fue responsable. Sin embargo, cuando vio los numeritos, tal vez entendió que no era el camino. Y también yo creo que la meta era hacer una gran reforma. Si al final él tomaba en cuenta las propuestas que estaba haciendo cada sector, porque hay que decirlo, aquí nadie quiere que le toquen, aquí todo el mundo quiere sus exenciones, quiere sus consideraciones, quiere sus medidas especiales. Y eso implica entonces que el Estado deja de eso hace que el recibir gasto recursos. permanezca. Claro. Porque lo ideal sería desmontar una serie, por ejemplo, ahora creo que fueron 3 que mandó él a desmontar. Sí. Si no son funcionales, si están repitiendo patrones de acciones, si realmente quien tiene que ejecutar esas acciones que esos grupos, como lo querramos llamar, no hace o hace repitiendo, hay que eliminarlo. Claro. Y centralizar la resolución en un organismo que lo está haciendo per se. Exactamente. Y además, insisto, no todos los problemas implican una derogación importante de recursos. Mira, con el tema del tránsito, vuelvo ahí. Es un tema de orden. Tema de orden. De aplicar la ley y de quien incumpla la ley tenga consecuencias. Para eso no se necesita presupuesto de manera inicial. Con los recursos que hay, se va haciendo. Pero tú sabes qué pasa. Pasa en ese tema y pasa en otro. El populismo. Porque pareciera que en vez de una gestión gubernamental, estamos aquí en un concurso de belleza, de popularidad. Entonces, hay funcionarios y funcionarias que tienen miedo de tomar decisiones de ese tipo porque no quieren que su popularidad se vea afectada, porque están pensando en la permanencia en el poder. Pero eso, desde el punto de vista institucional, eso es irresponsable. Eso es irresponsable porque entonces eso implica que problemas claves pudieran no encontrar su solución. Eso es grave. ¿Y qué te parece las encuestas dicen que los dominicanos entienden que en este gobierno hay corrupción? Pero claro. Entonces, ¿qué te parece? Mira, ¿Qué te parece a ti ese concepto? Esa misma encuesta, la encuesta de cultura democrática que publicó este año el Ministerio de Economía, señalaba que en el 2020 disminuyó de manera estrepitosa la percepción de corrupción administrativa de los dominicanos y de las dominicanas. Sin embargo, a partir del 2022, ese indicador ha tenido un crecimiento que implica una tendencia al alza. Es decir, que cada vez más dominicanos y dominicanas creen que hay corrupción en esta gestión gubernamental. Para mí, eso es un dato bastante negativo, porque, insisto, o sea, el buque insignia de esta gestión es la transparencia y la institucionalidad. Y yo lo digo con propiedad por lo siguiente. Cuando el presidente de la República iba a presentar su repostulación, como tema, él no eligió las infraestructuras, él no eligió el tema de la seguridad, no eligió el tema migratorio, él eligió el tema de la transparencia. Habló de transparencia, habló de ética, de fortalecer ese legado. Entonces, por eso yo lo digo. Ahora bien, lo importante... No, y puso eligió, sí, como designó a doña Miriam Germán, que representa claro, el baluarte más grande anticorrupción que puede hablarse en el país. O sea, que él lo hizo. Pero, Manuel, de todos modos, corrupción siempre habrá. Siempre lo importante es la respuesta que se dé de manera institucional. En todo el mundo hay corrupción. Lo que pasa es que la corrupción tiene niveles, tiene forma, tiene fondo, pero donde quiera se cuecen habas. Si tú te toca pausa ahora, puedo desarrollar un poquito ese tema. Dale. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo veo que aquí, lamentablemente, hay un proceso de estancamiento en los casos de corrupción que han llegado a los tribunales. Llegaron a un punto neutro. Y eso sí es peligroso, porque
cuando la gente deja de entender que a través de las instituciones va a tener respuesta a sus demandas, entonces es que te hacen los estallidos sociales. Eso es lo que ha pasado en América Latina, sobre todo, en esos países que hoy día tienen una inestabilidad política gravísima. Entonces, en la medida en que la justicia, y aquí quiero ser justa y precisa, aquí se habla mucho del Ministerio Público cuando se evalúa la persecución de la corrupción, pero hay otro actor clave y fundamental que es el Poder Judicial, del que nadie habla. El Ministerio Público, claro, el Ministerio Público es el que presenta los casos, pero los jueces y las juezas son quienes administran esas audiencias y han permitido que esos casos se posterguen de manera innecesaria en la justicia y por eso están todos al día de hoy estancados. Yo no digo que sean culpables, ni digo que sean inocentes. Pero hay que definirlo. Tiene que determinarlo la justicia. Lo que hay que definirlo y trabajar para que si son inocentes lo demuestren. Pero si son responsables, tengan que pagar el precio. Claro, entonces, ¿qué pasa? Hay que recordar, Manuel, hay que recordar cómo aquí este pueblo se movilizó de manera masiva en el país y fuera del país. Donde quiera que había un dominicano, se vistió de verde y salió a demandar el fin de la corrupción y la impunidad. En la medida en que no se le dé respuesta a... Tú ves que la gente está tranquila porque la gente está esperando, están en los tribunales. Yo no sé si tú te acuerdas que en el primer gobierno, cuando él ganó, la misma noche que le declararon, ¿qué fue lo que hicieron todo el que estaba ahí? Que lo queremos preso y que devuelvan lo robado. Eso sigue vigente. Claro, claro. Pero insisto, para mí, el presidente en ese sentido ha jugado su rol, porque fíjate que ha tenido que destituir y que salir de funcionarios que eran claves para él. Y salió de él, ¿verdad? Salió de ellos. El Ministerio Público para mí también ha estado haciendo su trabajo porque ha presentado los casos con muy buenos expedientes, muy bien documentados. Lo han criticado porque han llevado más documentos de lo que toleran. Prueba de Pero es así que hay que hacer porque esto es un país complicado. No, y la misma Jenny Berenice Reynoso ha dicho que el Ministerio Público se ve en la necesidad de sobreprobar los casos. Porque la jurisprudencia en materia de corrupción aquí es bastante, en palabras de ella. Pero falta también que el Poder Judicial, que los jueces, que las juezas, atención al presidente de la Suprema Corte de Justicia, a don Henry Molina, que habla mucho de mora judicial. Él cada vez que presenta un informe señala como un elemento de éxito que disminuye la mora judicial. Sin embargo, esos son para los casos de delitos comunes que se resuelven en un salteamén, ¿verdad? Pero los grandes casos donde hay personas ricas, poderosas, esos políticos, esos empresarios, esos casos... Ahora están trabajando con un tema para que no se mencionen los nombres. Ya tú ves. Entonces, ¿a quién tú crees que están protegiendo? Ya tú ves, ya tú ves. Bueno, nosotros nos hemos precisado a pasar al segundo espacio de comerciales y al volver terminamos en el último bloque con Millicent Uribe, una profesional impresionante. Este país todavía quedan gente buena y ella es una. Así que como ella hay otros que ojalá poderlo ir trayendo a Conexión Global RD. Volvemos en breve. Yo entiendo que ya usted sabe por qué la revista Forbes la unió a un grupo de mujeres poderosas de la República Dominicana. El país tiene un privilegio de dama, de profesional, de persona, que repetible, clonable, digo yo, para que el país pueda ir cambiando. Ese es uno de los recursos con los que cuenta la República Dominicana. Millicent Uribe. Millicent, tú tienes inquietudes sobre Haití. Lo comentábamos backstage. ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué te parece Haití? ¿Cómo tú lo visualizas? Ya tuviste que hubo un momento que han tirado, le han disparado a aviones llenos de civiles. O sea, es una locura. Sí, no, yo claro, muy, muy preocupada por la situación de Haití. Es uno de los temas que también sigo con mayor detenimiento en mi día a día, en mi ejercicio periodístico. Porque lo que pase allá nos afecta a nosotros. Nos afecta aquí. Olvídate. Nos afecta aquí, en menor o mayor cuantía, pero nos afecta. Nos afecta, tiene incidencia. Sí, entonces, sí. por eso el seguimiento. Bueno, a mí me preocupa el que en vez de mejorar la situación en Haití, cada vez se degrada y se deteriora más. La inseguridad en Haití está en unos niveles alarmantes. El año pasado, 2023,
cerró con 8.000 víctimas, entre personas heridas y Fatales. personas muertas. 8.000. Y en el primer semestre de este año ya se había superado el promedio de esa cifra. O sea, habían ya 3.900 víctimas. Y esto es muy preocupante porque una no le ve salida en el corto plazo. Y tú recordarás que Naciones Unidas determinó que vía Kenia se iba a hacer una intervención en Haití, pero quedaron de mandar 1.200 efectivos. Solamente se logró materializar la llegada de 400. Cuando esos efectivos kenianos llegaron, hubo un repunte. Fue interesante porque había algunas infraestructuras que eran claves, que eran básicas, en manos de las bandas y se pudo recuperar. El caso, por ejemplo, del aeropuerto, las universidades, hospitales, escuelas y puertos. Eso se pudo recuperar. Y llegó un momento en que las bandas estaban haciendo un llamado a dialogar, a negociar, a consensuar. Todo eso se ha ido a pique ahora. Y ahora es lo contrario. Las bandas han logrado recuperar el control. Y se dice que hoy día el 80% del territorio en Puerto Príncipe está en manos de la banda. Lo tradicional en este tema siempre es verlo desde la perspectiva dominicana, de qué ha hecho o no República Dominicana, qué puede o no hacer. Sin embargo, yo creo que hay que agregar dos factores más, que es el mismo liderazgo haitiano, que desde mi punto de vista ha sido totalmente irresponsable, porque ni siquiera en una situación de crisis humanitaria como la que está pasando Haití, lo que ese pueblo está sufriendo, en Haití es imposible ahora mismo hacer una vida cotidiana, no se puede ir a las escuelas, no se puede ir a hospitales. La ayuda humanitaria que estaba dando Naciones Unidas, que implicaba entrega de agua potable, entrega de medicamentos, hasta eso ha sido suspendido. Imagínense Sí, porque no hay ustedes. seguridad. No hay Entonces, seguridad. para O sea, suministrárselo. tirotean los aviones y esa ayuda llega por ahí. Pero entonces el tema es que ni siquiera en esa situación se han podido poner de acuerdo. Ya has visto lo que han pasado, que han cambiado otra vez el primer ministro. El Consejo Presidencial de Transición está muy dividido. Y la meta que inicialmente se planteó cuando hubo el cambio de gestión, que sacaron a Ariel Henry, hicieron este gobierno de transición, era poder realizar elecciones a finales del año 2025. Que tampoco están preparados Pero para unas claro elecciones que diáfanas, no. porque esa gente no tiene ni cédula. Claro, La no tienen mayoría, padrón electoral. padrón electoral sumamente viciado Claro. y viciable. Y además, lo más importante, no hay seguridad. No hay. Si no hay seguridad, ¿cómo tú vas a hacer campaña, por ejemplo? ¿Cómo la gente va a ir a votar? O sea, la seguridad es clave. Entonces, no ha logrado ese liderazgo haitiano ponerse de acuerdo en relación a que los intereses de ese pueblo que está sufriendo tanto, un pueblo que tal vez habrá gente que como es un pueblo negro y pobre no le preocupe, pero a mí nada humano me es ajeno. Exacto. Entonces, por ese sufrimiento de ese pueblo, ponerse de acuerdo en consensos mínimos, Manuel, porque estamos hablando de gente que tiene ideología política distinta, que tiene un... Que ellos mismos son distintos. Claro, claro. Porque hay diferentes tribus Exactamente. en Haití, claro. desde el origen del como país, cuando lo trajeron los franceses, era de varias tribus de Haití, ¿cómo es? De África. Entonces esa división que ellos tienen es en parte por eso ellos no se entienden, porque culturalmente Hay una son cultura, diferentes. Sí, hay una cultura de división muy fuerte. El otro elemento, pues, es también la llamada comunidad internacional, que para mí es un eufemismo porque realmente al final son 2 o 3 países poderosos quienes deciden. Y eso ha estado pasando en Haití. Haití no está en la agenda de estos países poderosos que son quienes tienen la incidencia en Naciones Unidas. Y por eso la Sí, ayuda porque ellos no ha siempre llegado. consideran una solución dominicana al problema haitiano. La ayuda no ha llegado y yo, por ejemplo, yo creo en la autodeterminación de los pueblos, soy muy respetuosa de la soberanía de cada nación, de cada país. Pero en el caso de Haití, yo creo que ahí hace falta que otras naciones puedan colaborar. Y lo digo porque obviamente ya lo señalé de manera amplia, el liderazgo político de Haití no ha logrado ponerse de acuerdo, el liderazgo político empresarial, la sociedad civil haitiana, la diáspora haitiana que es fortísima,
no han logrado ponerse de acuerdo. Entonces hace falta que la comunidad internacional respalde un proceso de paz en Haití. Pero para mí tiene que partir de fortalecer las instituciones en Haití. Y eso no se hace ni siquiera en un año, Eso ni no en es 2, ni en 3, ni en fácil. 4. Eso no es fácil, no Eso es es un fácil. proceso largo, Sí. que ni siquiera ha iniciado. Claro, pero es necesario. Pero es o sea, necesario. porque la Y solución hay que está ahí. promoverlo. Sí, y además del elemento humano, que es el primero, la incidencia que tiene esa crisis haitiana en los demás países. Aquí en República Dominicana ya lo vivimos, pero en los flujos migratorios que están experimentando otros países, en Chile viven muchísimos haitianos. Lo sacaron de Chile. Sí, lo sacaron, pero había Quedó, muchos claro. haitianos, claro. El caso, por En ejemplo. Cuba lo reciben, lo hidratan y lo devuelven para Haití. atrás, así es. Ustedes quieren ellos que nosotros lo dejemos aquí. Sí. Sin embargo, Manuel, yo estoy de acuerdo en que República Dominicana tiene que tener sus políticas migratorias frente a Haití Claro y que que tiene sí. que defender su soberanía. Sin deshumanizarse. Pero lo que yo no estoy de acuerdo, pues, es en la violación de derechos humanos, en los abusos. No sé si has podido ver o escuchar alguna de las denuncias que se han hecho de macuteo, Sí. de agentes migratorios y policiales que le piden 2,000 pesos, le piden 5,000, 10,000 pesos para dejarlo ir, las condiciones inhumanas del llamado centro vacacional de Jaina, que no debería llamarse centro vacacional porque eso es todo menos un centro vacacional. Entonces yo con lo que no voy son con los excesos, con los abusos, con el irrespeto de los derechos humanos, que para mí son innegociables. Pero también el Estado Dominicano tiene que tener sus políticas y no lo está haciendo. Aquí en el gobierno de Danilo hubo un plan de regularización. Carísimo. Y ese plan se cerró y no se le ha dado alternativa a una cantidad de extranjeros haitianos que están aquí en el país, que forman parte de la mano de obra, que les guste o no, es real, es clave en sectores como producción agropecuaria, construcción y también está creciendo en el sector servicio. Entonces, República Ellos son los que Dominicana, están en la mayoría de unidades de recepción, en los edificios, en la torre de lujo. Exacto, así es, son los nuevos conserjes y también en el servicio doméstico. Y lo doméstico. En el servicio doméstico hay también muchos haitianos. En los hoteles hay también muchos Y haitianos. hay que dando reconocer servicio. algo, y me disculpa, yo soy dominicano, 100%, y no estoy de acuerdo con que nosotros tenemos que resolver el problema haitiano. Pero hay que humanizarse y reconocer algo. Los que yo conozco bastante, son muy decentes. Pero claro, y Hay trabajadores. la mayoría son impresionantemente trabajadores, Claro. serviciales, simpáticos. Ujú. Hay un grupito peligroso que Sí, pero en todas las hay, porque nacionalidades nosotros lo pasa tenemos eso. aquí en Nueva York. Y en España, y en España. a mí me tocó vivir en España cuando hice mi posgrado y yo veía a los dominicanos allá y no todos se estaban portando bien. Entonces también uno tiene que ponerse Todavía hay bandas por peligrosas supuesto, en la Madrid. piel del migrante y entender la Claro. migración haitiana. Los haitianos vienen a República Dominicana buscando una mejor vida. Por supuesto, eso hay que institucionalizarlo, Claro. gestionarlo institucionalmente, Claro. que haya una responsabilidad directa de quien lo trae y se Exacto. comprometa a devolverlo, como decía Balaguer. Exacto. Y sobre todo por las implicaciones. Mira, los productores agropecuarios están con el grito al cielo, porque obviamente ahora mismo la mano de obra es inestable. Y tú verás como el próximo año, cuando se pase el balance del comportamiento económico, todo esto va a salir reflejado, pese a que hay muy buenos pronósticos en materia de crecimiento económico en República Dominicana. Vamos a ir viendo estos numeritos, porque tú recuerdas cuando el presidente cerró la frontera. Después los datos indicaron que disminuyeron las exportaciones dominicanas hacia Haití. Y ese es dinero que deja de recibir el Estado Dominicano. Y por ahí se mueve mucho dinero. Claro. Por eso, cuando yo veo estos extremistas que son anti-haitianos, que tienen estos discursos de odio y que se creen más dominicanos y más dominicanas que todo el mundo, le digo que están equivocados. Esa no es la Porque forma la correcta. posición correcta de defensa de los intereses dominicanos no pasa por odiar a Haití, por No. desearle lo peor, por discriminarlos. Son nuestros vecinos inmediatos, Y no solamente son nuestros clientes, nuestros nuestros socios. socios comerciales Sí. y son nuestra mano de obra. Entonces, No estamos defendiendo lo indefendible. No. Simplemente estamos siendo objetivos,
institución, porque hasta por política migratoria Pero no puede ser inhumano. exactamente. Hay derechos, señores. No, eso es y que cierto. además, o sea, a nosotros no nos gustará como dominicanos si vemos que en otra nación del mundo están maltratando a nuestros compatriotas que también han migrado buscando una mejor calidad de vida y que mandan anualmente a República Dominicana en promedio unos 10.000 millones de dólares. De dólares. De dólares que le entran a la economía dominicana y que permiten que República Dominicana sea una de las economías más pujantes de América Latina. Te doy el dato que lo decía recientemente el FMI. El pronóstico es que República Dominicana va a ser el país de América Central que más va a crecer, va a liderar el crecimiento económico. Claro está, yo siempre digo, no se trata de crecimiento económico, hay que llevar eso a desarrollo humano. La gente tiene que sentir ese crecimiento, porque Sí. esa cifra, la gente dice, ¿con qué se come Esa eso? cifra ¿Qué es hace muy la gente fría, con esa cifra? pero no llega al pueblo. ¿Qué hace la gente con esa Hace cifra? a los ricos más ricos y a los Exacto. pobres más pobres. Bueno, y dentro de esa lucha entre lo menos y lo más, queda un grupito que le llaman clase media. Claro. En la encuesta que te he señalado tanto, perdona, lo que pasa es que como es tan Cultura reciente, cultura democrática, como es tan reciente, son datos nuevos y por eso Sí. me parecen bastante actuales. Claro. Salió que el 67% de los dominicanos y las dominicanas cree que aquí gobiernan los poderosos. Que aquí gobiernan los poderosos. Eso hay que agregarle también los ricos, porque cuando uno vio las declaraciones juradas de los funcionarios, de los congresistas, multimillonarios que están en el gobierno, Manuel. Bueno, tú sabes que aquí hay un grupo empresarial, que no es un secreto para nadie, que está preparando su líder Sí, para claro. que sea presidente. O sea que ellos no van a invertir a lo loco. Lo que yo digo, bueno, ¿y qué va a pasar cuando tengamos lo que se llama plutocracia? Sí, El gobierno gobierno de los ricos. Sí. ¿Qué pudiera pasar Sí. en un país sin institucionalidad fuerte? Porque ese es el problema de aquí. Claro. Por eso yo siempre digo que República Dominicana va a avanzar y va a crecer el día que como dominicanos seamos capaces de no analizar la cosa en función de si la hizo el PRM o si la hizo el PLD. No. Porque aquí hay un relativismo moral asqueante. Que hay gente que cuando está en la oposición critica actitudes, comportamientos y medidas, pero cuando es gobierno, entonces las hace. La estamos viendo ahora. Y quienes eran gobierno, que defendían eso, entonces en oposición lo critican. Entonces, aquí la toma de decisión no puede ser en función de los intereses partidarios, hay que poner los intereses del país, los generales, porque también otra cosa, yo veo que este gobierno insiste mucho en consenso para todo. Manuel, hay medidas que no se pueden tomar por consenso. Sí. Que el norte tiene que ser el bienestar general, lo que le convenga a la mayoría de la gente. Antes de que nos vayamos ya por hoy, yo quiero saber, yo estoy de acuerdo con algo como un muro, una verja, lo que sea, para ver si uno controla el éxodo masivo, por un lado. Y por otro lado, yo creo que aquí estamos fallando en algo. Yo sugiero que convirtamos alguna ley en que el dominicano que se ha descubierto traficando haitianos, le apliquen una sanción de cárcel amplia, porque eso es un crimen. Mira, ¿Eso es terrorismo? Los muros más fuertes e importantes que funcionarían en el tema migratorio es el muro de la transparencia y de la no corrupción. ¿Qué hace que tú construyas una verja, que construyas un muro, si como quiera el guardia, el coronel, el general de turno va a coger dinero para entrar haitianos? Pero aquí hay haitianos que trabajan en fincas, que traen gente, traen a su familia y le dicen, no, mire, préstame 10,000 que quiero traer a mi mujer. Y la mujer va y viene como nada. O sea, no nos llamemos a engaño, O sea que por los favor. controles son de palabra, pero los hechos no lo evidencian. Claro, la cultura de transparencia y la no corrupción, ese es el principal muro que puede funcionar en el tema migratorio. Por eso es que yo sugiero y voy a sugerir siempre que lo declaremos terrorismo, porque ese tráfico de humanos es antihumano. Es antihumano, lo primero que es antihumano, porque vulnera muchísimos derechos. Es una locura. Y es ilegal. Hay muchos que mueren y lo dejan por ahí Claro, tirado y lo eso es hieren. Y terrible. las mujeres la violan. O sea, no puede ser. Sí. Vamos a declarar terroristas a los que trafican humanos, sobre todo a los hermanos haitianos. Así es. Millicent, llegamos al final. No me digas. Sí. Pero gracias por la Prométele a ese invitación. público que tú vuelves. No, yo te dije, este es mi casa, Ese así es tu que casa. claro. Señores, yo estoy muy contento de que Millicent Uribe nos haya dedicado
este tiempo de su poco tiempo personal, Ay, porque ay, tiene mucho ay. frente, mucho trabajo, esposo, hijo, casa y varios medios de comunicación en los que ella participa. Para mí un honor y ese es el tipo de persona con la que los dominicanos debemos promover y contar. Me dicen gracias. Gracias a ti y gracias a tu público por su fiel sintonía. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto, hasta el próximo sábado. Buen fin de semana.